Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes en el filo de la semana. Esta semana ha habido cosas importantes, pero que tal vez en las noticias no repercuten tanto como otras más secundarias, pero importantes todas, ¿verdad? Vamos a centrarnos especialmente en una, que es el informe del OUDH, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, de aquí de la UCA, es parte del IDUCA, que dio su informe anual con respecto al año 2023. Pero antes hablaremos de alguna cosa más. Ha salido una encuesta de la UCA, también del IUDOP. Nos muestra que continúa el apoyo al régimen de excepción, que ya lleva más de 2 años. Algo, a mi juicio, lamentable que se le apoye. Yo creo que la esperanza de la gente en una sociedad pacífica es buena y está en la base del apoyo, pero es importante hacer más análisis de los medios que se utilizan. Yo creo que hay que corregir los medios del régimen de excepción. Hablaremos de eso porque el OUDH nos da luces importantes. En la encuesta aparece que hay ignorancia de los derechos que se están suprimiendo, del valor de esos derechos, e ignorancia también de lo que es un Estado de Derecho y de las repercusiones nacionales e internacionales que pueden no tener esa idea, es decir, repercusiones que llevan al autoritarismo, que llevan, con mucho autoritarismo a veces florece también la corrupción, y que llevan a abandonar una dinámica importante que con todas sus dificultades y con todos sus errores ha venido dándose en El Salvador, que es la dinámica internacional que busca que nos gobiernen leyes y no personas, y leyes iguales para todos, no leyes desiguales para unos y para otros, ¿verdad? Hablaremos de eso porque el informe del OUDH lo toca y lo toca con claridad. Empiezan también, al cumplirse 2 años del régimen de excepción, a hacer análisis sobre el futuro gobierno de Bukele, que va a empezar ya el 1 de junio. Es un nuevo mandato y la pregunta es si seguirá poniendo al país en un camino de creciente autoritarismo y opacidades, falta de claridad, ¿verdad?, en la gestión gubernamental, es decir, todo es reserva de información, digamos. Si va a seguir por ese camino o si va a abrirse un poco más al diálogo con la sociedad civil y a reflexionar un poquito sobre un futuro más democrático dentro del país, ¿verdad? Vamos a ver qué sale. Los análisis a veces no son muy optimistas, pero yo creo que tenemos que estar abiertos siempre a que las cosas mejoren. La polarización ideológica es un tema también de análisis permanente, es algo que está abundando en el mundo en que vivimos, es decir, el desarrollo no ha dado la felicidad que se deseaba y la polarización, ni la felicidad ni la igualdad que se deseaba. Y la polarización en torno a personalidades, ¿verdad?, a líderes emergentes, está dañando muchas de las democracias del mundo en que vivimos. Un punto importante, que lo retomaremos también al hablar del OUDH, Silvia Juárez, vocera de Ormusa, busca sensibilizar la necesidad de defender derechos y defender a las defensoras de derechos humanos. Ha hecho una exposición de casos de mujeres defensoras que han sido capturadas bajo el régimen de excepción, muchas veces simple y sencillamente por defender a sus hijos, que ellos no las veían culpables de nada o víctimas de alguna información falsa contra ellos y que han terminado a veces capturadas o maltratadas simplemente por defender a sus hijos y a otras personas que conocen. Defensoras de derechos humanos deben ser respetadas, ¿verdad? Y otra noticia que es preocupante, creo yo, es la de fichar a alumnos rebeldes, ¿verdad? Miren, la rebeldía es parte de la adolescencia. Entonces, ¿dónde el que no haya sido rebelde en la adolescencia
pues es más bien raro, ¿verdad? Y muchos de los rebeldes en la adolescencia son ahora personas de bien, ¿verdad? Es decir, son personas con eficacia en los campos empresariales, políticos, profesionales, etcétera, ¿verdad? Es decir, andar fichando y clasificando como rebeldes a la gente en la época de la adolescencia, que es la época del bachillerato y del estudio, pues realmente me parece un poco absurdo, ¿verdad? Y bastante irracional. El mismo presidente, que todo el mundo, una gran mayoría le alaba, fue en su juventud una persona rebelde también, es decir, entonces no quiere decir que la rebeldía automáticamente degenere en una persona adulta que sea contraproducente, ¿verdad?, en la sociedad. Bien, pasamos a la UDH. Miren, es un informe, a mi juicio, extraordinariamente bueno. Tiene 160 páginas, es de una gran calidad porque no solamente nos da datos, sino que analiza, profundiza en los problemas, etcétera, ¿verdad? Yo quisiera recorrer rápidamente, vamos a ver si tenemos tiempo, porque esto no es una conferencia de largo plazo, es un programa breve. Pero nos habla, por ejemplo, un punto importante, creo yo, es la cantidad de muertos no contabilizados por el Estado. Es decir, a la hora de contar el número de muertos, el Estado tira a la baja. Es decir, de tal manera que el índice de homicidios, que ha sido de 2.4 por cada 100.000 habitantes, un índice muy bueno, pues según el UDH, es 4.9. Y ahí pone los datos y hace el análisis y realmente convence, ¿verdad? Yo creo que es importante que el gobierno, 4.9 por 100.000 es un buen resultado también, ¿verdad? Es decir, todo lo que sea menos de 10 por 100.000 es un resultado decente y bueno, podrá mejorarse, etcétera, pero es un resultado bueno. Y más para nosotros que venimos de números muy superiores a 10 por 100.000. Pero el gobierno tiene la tendencia a maquillar los datos y a ponerlos mejores como parte de propaganda. Yo creo que eso no es bueno para el propio gobierno, es decir, porque cuando se hace un estudio serio se ve la contradicción entre lo que se dice y lo que se tiene y a la larga se va creando descrédito. Y en estos datos yo creo que hay que ser lo más exactos y transparentes posibles, ¿verdad? Como digo, 4.9 por 100.000 es un buen resultado, no se trata de criticar de que los resultados son malos, etcétera, pero sí el esconderlos, maquillar, reducir artificialmente las cosas no es bueno. Una de las cosas, por ejemplo, es que los que mueren en conflicto con la policía no son considerados homicidios. ¿Sí? Son homicidios, son muertes violentas, son homicidios, aunque uno pueda justificarlos con la legítima defensa o con las razones que sean, ¿verdad? Pero sí yo creo que hay que contabilizarlos, porque son también fruto de la violencia, fundamentalmente. Y la violencia hay que tenerla en cuenta y hay que corregirla, no solamente en los malosos, sino también cuando hay abuso de la fuerza de parte de las instituciones estatales. Ese es un punto muy importante. Después toca el tema de la desaparición forzada de corta duración. Y la desaparición forzada es un delito grave. Y con el régimen ha abundado el delito de desaparición forzada de corta duración, porque no se informa a nadie, no se dice la causa por qué está detenido, no se dice dónde está, no se dice cómo está, etc. Y eso, bueno, es una forma de desaparición forzada. El Estado tiene también que corregir eso. Siempre hemos dicho que el régimen ha dado buenos resultados, pero tiene que corregir el modo de funcionar porque también se cometen muchas injusticias cuando no se corrigen los modos y se actúa solo con la prepotencia de la fuerza, ¿verdad? Hemos llegado ya a 75.000 detenidos, más los que estaban ya presos o están presos por otras razones distintas del régimen.
suman 104.000, un poquito más de 104.000 personas privadas de libertad en las cárceles, ¿verdad? Durante el año 2023. Eso significa que hay, de nuevo, haciendo estas proporciones a la población, 1.652 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Miren, son números muy grandes. Estados Unidos, que es tradicionalmente uno de los países que tiene más presos por habitante, tiene 531, es decir, por 100.000. Nosotros lo triplicamos, ¿verdad? Es decir, ¿somos peores que los gringos? Yo creo que no, ¿verdad? Es decir, los gringos sí detienen a mucha gente, ¿verdad? Por delitos, etcétera, pero no creo yo que nosotros seamos 3 veces más malos que los gringos, digamos, hablando de esa manera, ¿verdad? De nuevo, tenemos que corregir un sistema que está dando resultados abultados y resultados que violan con cierta frecuencia los derechos humanos. Y finalmente, otro dato importante dentro de este estudio, 160 páginas, no lo podemos resumir en 10 minutos que dura nuestro programa, o un poco menos, ¿verdad? Porque hemos hablado también de otras cosas. Otro tema sumamente importante es el abuso de la mujer, ¿verdad? Es decir, el UDH nos da cifras de embarazo en niñas y adolescentes, 2.411, ¿verdad? Abuso sexual, 1.848. Son datos de CONAPINA, además. Agresión sexual, 422. Acoso sexual, 205. Y a mí me llama la atención un dato. La violación son 144 casos que cuenta o que da como número CONAPINA, entiendo, según dice la UDH. Miren, son pocas. Si en el embarazo de niñas y adolescentes es 2.411, las violaciones tienen que ser mucho mayores, ¿verdad? Porque niñas son de los 18 para abajo y adolescentes llegan hasta los 19, es decir que están metiendo una mayoría de niñas y algunas adolescentes, un año, 19. Entonces, evidentemente, el embarazar niñas es ya algo delictivo y yo creo que es ya violación, ¿verdad? Es decir, aunque haya consentimiento en algunos casos, sobre todo si las niñas son muy niñas, ¿verdad? Yo creo que el tema de la violación en todos los países del mundo, no solo en el nuestro, tienen números siempre a la baja. Incluso en los países más desarrollados, donde los derechos de la mujer están más legislados, donde se defiende más, donde se habla más de los derechos de la mujer y de la igualdad de la mujer, incluso en esos países, los estudios revelan que por cada violación hay 5 que no se denuncian, ¿verdad? Es decir, hay mucho miedo al violador, la mayoría de las violaciones se producen en la casa. Aquí también sale un número elevado de violaciones no conocidas, que no se conoce al agresor, ¿verdad? Yo creo que lo que hay en el fondo cuando se dice que no se sabe quién fue, es mucho miedo a decir quién fue, ¿verdad? En fin, tenemos que el tema de la mujer tocarlo y tocarlo con mucha frecuencia, porque realmente el abuso es de cantidades realmente muy fuertes y muy exageradas. La violación, el abuso de la mujer es muy parecido al abuso de la violencia, ¿verdad? En realidad es violencia. Es difícil pensar que si no se corrige la violencia contra la mujer, vayamos a corregir la violencia en todos los estratos de la sociedad. Y finalmente, un tema que toca el UDH es interesante. Nos dice que hay 2 procedimientos penales en el país. El procedimiento común, ordinario, y un procedimiento que le llama procedimiento penal del enemigo, que ha sido desarrollado por el régimen de excepción y sus reformas legales. Es decir, se considera a personas a veces de zonas geográficas concretas, de poblaciones particulares, etc. Se les considera como enemigos y se les castiga el triple que a los otros, incluso por los mismos delitos. Eso yo creo que rompe toda la estructura de derechos humanos y de los tratados y convenios que hemos firmado. Ojalá este estudio de la UDH tenga la difusión adecuada y el propio gobierno lo lea, reflexione y dialogue también con las personas que reflexionan sobre estos temas.
Esto es importante para que podamos vivir en una verdadera paz social y más que paz social, incluso en amistad social. Pues muchas gracias por la atención a estos ratitos de reflexión sobre nuestra propia realidad y este recorrido rápido sobre la misma, y nos vemos en la próxima semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.